11 constan a los folios 60 y 77 del tomo 2, al de 27 de septiembre de 2011, folios 535 a 538 del tomo 2, y al de 13 de noviembre de 2013, que consta al folio 2 a 29 del tomo 4. Creo que con eso la cuestión está clara, pero como realmente a mí representado, si penalmente responde mejor, pero si civilmente responde en lo que se pretende. Hay que ser serio. Esto es una situación similar, y lo pongo como ejemplo absurdo porque los ejemplos absurdos son los que más se comprenden, a que un instructor recibe un oficio policial con unos datos erróneos y sobre esa base dicta un auto de entrada y registro. ¿Prevarica el juez? No. ¿Tiene el deber de comprobar que esos datos son veraces? No. Solo tiene que ver que sean accesibles para terceros. Ahora bien, una vez que son inveraces, ¿hubiera dictado una resolución injusta? Sí, pero no prevaricadora. Pues algo similar es lo que ocurre. Otro ejemplo. Cuando se va a un centro comercial de Corte Inglés y un comercial vende lo necesario para obtener las propias comisiones que quiere o hace un contrato de financiación, ¿usted cree que el superior del Corte Inglés tiene conocimiento de lo que está haciendo el inferior y si el cliente quiere o no eso? No tiene conocimiento de nada. En cuanto a los números de serie, las acusaciones ya han desvirtuado lo que es el objeto del procedimiento. Hablan de vender masivamente en máquinas, dicen que se lucran con las ventas de las máquinas, pero es que no ha habido ni una de esas operaciones. Lo dicen por primera vez en el escrito de acusación. Lo primero, eso no está en el auto de transformación. Por lo que si no estaban conformes, lo que tenían que haber hecho es recurrirlo. Pues en la denuncia nada dijeron. Lo segundo, en todo caso el perjudicado por los números de serie sería el propietario de la máquina, arrendadora, BBVA en su caso. Pero no consta ni que BBVA, ni BNP, ni nadie haya interpuesto denuncia para ejercitar esa falsedad de números de series, que por cierto no la es. Y sobre la retirada de las máquinas, que además son para descontar el... En caso de ser cierto que no lo es, eso sería una apropiación indebida. Es un delito heterogéneo el de la estafa y nadie ha acusado al respecto. Todo sin olvidar que además el renting que estos señores están pagando se lo desgravan entero. Pero es que además de esto es incierto. ¿Por qué? Porque respecto a... en el folio 568 viene el albarán de la C 6500 de 11 de 10 de 2007, sale su firma y el número de serie 1217. Los contratos de mantenimiento exactamente igual, pero ya lo que rechina es el acta notarial que presenta, y en ese documento pone claramente, que lo imprime él, lo dice la notaria, que el nombre de la máquina C6500 Pro y el serial number 17. Si este señor no sabe lo que es un número de serie, es un problema suyo, pero no puede imputarnos eso. Y sigo, que es otro de los que dice número de serie. El contrato de venta renting de 22 de junio de 2007 por la C500 y la B600 se comprueba en el folio 79 y 80 del tomo 2 que el número de serie real de la C500 acaba en 0772 y el de la BH600 acaba en 5055. Hay que ser cercenado, y lo digo con todo respeto mental, para pensar que dos máquinas totalmente distintas tienen un número que solo varía en la última cifra. Eso no puede ser. Pero es que también en las facturas de mantenimiento de esas máquinas viene claramente, no solo de esas sino de las anteriores, viene claramente el número de serie. ¿Y qué dicen estos de respecto de la C6500? Pues todavía vamos más allá. Aporta la querellante, en este caso, al folio 49, un acta notarial de 15 de enero de 2009 de la máquina C6500, donde dice: el número de serie que aparece es 1203. Y tiene razón. Aporta dos facturas de mantenimiento donde aparece de noviembre del 7 y que el número de serie son 73. Y tiene razón, porque son distintos. Sin embargo, esta defensa aporta un mes después, el 29 de septiembre de 2018, al folio 18 y otras muchas más, mucho antes de que vertieran queja e interpusieran querella, donde se observa que se ha corregido ese número de serie y es 1203. ¿Cuál es la pregunta obligada aquí? Si el acta se presenta el 15 de enero de 2009 y ya está corregido esto en agosto de 2008, ¿cómo no se les ocurre aportar esa corrección de número de serie antes? Y aún peor,
¿Por qué no lo aportan después de la querella? Para inducir a confusión. No se entiende. Ese real vienen a las varas de la C6500 aportados por nosotros. 417 tomo 2 y acaba en 1615, que corresponde con las facturas de mantenimiento, con lo cual lo de los números de serie, ya digo, aunque no tenga nada que ver con mi representante, porque nadie de ellos son propietarios, los querellantes, pues sería una cuestión que además es que no sería ni civil, pero bueno. Ahora, en cuanto al fondo, realizan una primera adquisición de 2 máquinas no controvertida por la que de entrar, una segunda adquisición en 2005 no controvertida. Sí realizan una tercera adquisición, que sí es controvertida. El 22 de junio de 2007 firman un renting con por la C500 y la BH600 a 60 meses. La C500, 923 euros. Y la B600, 298. Sobre esta última es la que vierten queja. Se retiran unas máquinas, se dice que se cancela el antiguo renting y se dan 3 cuotas sin cargo. Eso es lo que viene en el contrato privado entre ellos. Tras ese engaño de esos 298, que dice que 228 con 18, porque luego dicen que es lo mismo, pero no, el otro es con 17, y eso una operación aritmética sale perfectamente, pues dicen que es un engaño, pero firman voluntariamente con el BBVA. En la 923 sí lo leen y lo firman voluntariamente, pero claro, vuelven a ser engañados cuando firman doblemente, porque lo firman 2 veces y por 4 ojos, porque son 2 personas, el de la Bizú 600 por 298, de que es el que se quejan. Pero entonces, ¿qué vieron? ¿Vieron o no vieron? Ven el que le interesa y el que no, no. De este supuesto engaño hay que decir lo siguiente, que no decían en la denuncia. En instrucción decían que no, ahora dice que sí. ¿Se canceló el renting antiguo al que se comprometió de 5 de diciembre de 2005? Sí. Baste ver el folio 85-89 del tomo 2, donde paga 12.000 y pico euros, y el folio 90 y 91 de otro pagaré anterior. ¿Le fueron abonadas esas 3 primeras cuotas que se hizo en ese contrato privado de la C500 y la B600? Sí, al folio 92 y 95. Cheque de 3.664 euros por las 3 primeras cuotas de los renting. Va, usted, salga. ¿Cómo explica entonces? ¿Cómo explica entonces que se le... Otra interrupción. Si hay alguien no puede aguantar, cada uno defiende sus intereses. Sí, cada uno defiende sus intereses aquí. Les habrá gustado a algunos de ustedes más lo que les han dicho sus letrados, ahora no les estarán gustando lo que dicen los letrados de la defensa, que a su vez los acusados sí que les estarán gustando. O sea, esto es una cuestión de con cada uno de juego de intereses. Si alguien no está un poco así nervioso o en fin alterado por lo que está oyendo, le recomiendo por favor que salgan, Si alguien no quiere aguantar, y si no, pues guarden silencio, De acuerdo. Siendo eso así, sobre el abono de las 3 primeras cuotas, ¿cómo explican estos dos señores que se les da un cheque por importe de 3.664 que equivale a 923 más 298 por 3, que son los 3 meses? Si tan solo habían arrendado la C500 y no la BH600, si hubiese eso sido así, el importe hubiera sido de 923 por 3 y saldría 2.769. Además, cobran ese dinero antes de tiempo. Es decir, no los 3 meses después, sino el 20 de julio de 2007. Entonces, sin incriminar a nadie, ¿quién estafa a quién? Pues mire, no hace falta ser muy lúcido para comprobar que 3.664 euros excede 900 euros de lo que les corresponde de esas cuotas de 927 euros. Y ante la pregunta que se le hace, ¿cómo sucedió el engaño para que no se diese cuenta de que el famoso contrato de 22 de junio de 2007, donde firman 2 personas y en 2 ocasiones, pero también los 2 renting con BBVA? Pues dice la instrucción, todo se firma bajo presión y con prisas, y que los 2,98 que ponía era para cancelar el renting de las anteriores máquinas. Y ayer, tras haber estado tiempo pensando, dice, es que he estado tiempo meditando, dice, firmaron las copias sin saberlo, pero no especificaba cómo, aunque luego, insistiendo, dijo, bueno, es que pusieron todas las terminaciones en escalera, concretamente todos los renting estaban debajo del contrato de 22 de junio de 2007. Eso no puede ser posible, porque todas las hojas de los contratos de renting, hay 4 contratos de renting distintos, 2 copias y 2 copias. Es imposible que se pongan escalonados.
Es decir, está poniendo usted el contrato y cuando pasa la página para firmar lo otro vuelve a poner el contrato para que no lea. Eso es imposible. Ha tenido que hacer una escalera de más de 15 folios. Pero es que, si eso es así, les ha engañado, ¿cómo pueden decir que el renting de la CEN 500 por 923 sí son conscientes de haberlo firmado? Luego tuvieron que ver ese renting. Pero es que además tampoco se dieron cuenta que en el contrato de 22 de junio de 2007 ponía renting de 298 a 60 meses, firmado por 2 veces y por 2 personas, cuando el antiguo renting que había que cancelar y se canceló era de 36 meses, y ante la pregunta de por qué no le dejaba a su mujer leer los contratos, dice, pues porque pese a la insistencia no quería dejarlo. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un engaño? ¿Una imprudencia? ¿Una coacción? ¿O es una mentira? ¿Y cómo, pese a ese escalonamiento de folios, dicen ser conscientes de firmar el renting de la C500 y no el de la BH600 por 298? Pero es que hay más, porque luego sufren otro engaño 4 meses después. Es decir, les engañan una vez, pero luego 4 meses después otra vez. En la cuarta adquisición, una C6500. Dicen que como la C500, la que hemos hablado, tercera adquisición, le daba problemas, pues celebran un contrato de renting el 29 de 10 con 485 con 3 masivas, 60 meses, 3 cuotas sin cargo. Y aquí sí que no se dice nada de cancelar el renting anterior. Aquí no hay artimaña alguna. En el día de ayer dijo que Juan se lo dijo de palabra lo de cancelar el renting, nada más. Entonces, derivado de eso, se firma el arrendamiento de la C500 con por esos 485. Y como no se dice nada de cancelar el renting, prefieren se comprometió a hacerlo. Pero es que resulta que la C6500 vale 65.690, pese a que ellos digan que no, no sé qué documentos habrán sacado, porque con estos documentos los aporta esta parte, pero es que la instructora también requirió de ciertos precios, frente a la C500 que valía 41.000 euros. Entonces, no es irracional que le den una máquina muy superior, C6500, y en vez de 23 euros deba pagar tan solo 485. No saben que esos 485 viene porque de la C6500 se le descuenta el valor de la C500. Por tanto, de no habérselo descontado y ellos quedarse con la máquina, el renting de la C6500 hubiera sido de 1.400 euros. ¿Lo saben? ¿Lo sabe? Justamente sí lo sabe. Porque preguntando en instrucción por el compromiso del folio de 29/10 de 2007, donde hay 3 cláusulas, el folio 99, a pregunta de si estaba el blanco o estaba escrito, dice que estaba escrito, pero faltaban las cláusulas que constan más abajo, admitiendo la 1 y la 2, pero no la 3. Y la 2 literalmente dice que dentro del precio del contrato referenciado, que se refiere a la compra de la C, a la cláusula 1 de la C6500, se ha descontado el valor de la C500. Luego es cierto lo que afirma de la C6500, se descuenta el valor de la 500. Ayer dijo que no estaba de acuerdo con la cláusula 3, que es tener que pagar el renting anterior, muy bien, y que de haber estado esa cláusula no habría firmado el documento, muy bien, pero por tanto está claro que lo leyó y aceptó al menos la segunda, que es la que nos beneficia de todo. Más tarde, ante la insistencia de esta defensa, porque no entendía nada, dijo ya que tampoco estaba la segunda. Y luego dice que lo firmó engañado porque ese papel era sobre la retirada de una máquina, pese a que la cláusula primera no dice absolutamente nada de retirar ninguna máquina, sino que se ha comprado la C6500. Al ser preguntada por el magistrado instructor, me dijo, bueno, lo que ya hayan preguntado a este señor, pues pregúntenle menos a poco quise acorralarla. Pues dice que le dan un trozo en blanco y que ahí solo llevaba que se retiraba la C500 y se dejaba la C6500. Como cuando se ha dicho, no existe ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, nada que pueda corroborar esto. Entonces, es obvio, a diferencia de que a los firmas no tocan letras, que aquí no pueden negar su firma, porque está sobrescrita sobre a producirse 4 meses después de que fueran engañados por firmar un renting de la BH600 por 298, con lo cual doblemente supuestamente engañados. Y aún más, si como afirman tenían que haber cancelado el renting de la C500 por 923, ¿por qué cobra las 3 cuotas de la cueva y no devuelven esos 3.664 de esas 2 máquinas cuyo renting dicen que debía cancelarse? ¿Y por qué en la denuncia al folio 6, en el tomo 1, últimos párrafos, refieren que solo tendría que devengarse una cuota de renting 485 de la 6.500 y la de 298 por la BH600? Esto de verdad es
sorprendente, debería haber sido corregido, porque se ha puesto de manifiesto en instrucción la incongruencia de esto. Pese a lo anterior, cuando declara